Mientras están saliendo los niños, váyanos a Juan capítulo 13. Mientras buscan Juan capítulo 13, oraré. Padre, venimos esta mañana dando gracias en estos momentos para pensar de lo que significa adorarte y dando gracias por Pastor Darren y cómo ha impactado a nuestra vida en un nivel que entra al centro de quienes somos como iglesia y nuestras familias. Pero ahora llevamos nuestra atención hacia Cristo y su iglesia y oro que bendigas este tiempo, que abras tu palabra y abras nuestros ojos para mirar cosas maravillosas en tu ley. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Solo quiero leer unos pasajes. A 1 Pedro 4, 10 y 11 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 12, 4 a 8, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsele en proporción de la fe, si el del servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Primera Tesalonicenses 1, 1 a 3. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionando en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Comenzamos con esto porque en estos pasajes es claro que los miembros de la iglesia local no son espectadores del trabajo del Evangelio. Todos participamos, todos somos sirvientes. Y es en el contexto del servicio que los líderes de las iglesias experimentan las pesadillas más grandes, porque esta persona quiere salir con la suya en esta cosa y esta persona quiere salir con la suya en esta cosa. Pero si el enfoque está en el Evangelio y ser una bendición humildemente, entonces tu servicio puede ser bueno y justo. Pero si tu enfoque se pierde y su servicio o falta de servicio es ineficaz, no tiene punto. Entonces, para terminar nuestra serie en la iglesia que honra a Cristo, se siente como que le estamos diciendo adiós a un amigo, pero aguardé el tópico del servicio hasta el final y lo hice a propósito porque yo creo que la servitud humildemente es lo que pasa si creen los otros 17 conceptos de los que hemos hablado. Es decir, si saben la identidad, propósito, la Biblia, predicación, oración, evangelio, bautismo, comunión, discipulado, teología, predicadores, ancianos, diáconos, membresía, compañerismo y pureza, entonces servicio es natural y agradable. Y no sé si este sermón es necesario, pero quiero estar seguro que estamos muy claros en este tópico. Por esta serie he citado a Sinclair Ferguson con frecuencia porque sus ideas son eternas, basadas en las Escrituras y útiles, y da varias observaciones de servicio a Cristo en la iglesia local. Primero, dice que el servicio no es que otros reconozcan mis dones, sino que yo reconozca las necesidades de los demás. Esto es lo que es el servicio. No otra gente que reconozca mis dones, sino que yo reconozca las necesidades de los demás. El servicio no dice, bueno, si tal o tal al líder viniera a preguntarme, entonces estaría feliz de servir. En cambio, dice, el evangelio sale mejor en una iglesia con siervos robustos. Entonces, ¿cuál es una necesidad que puedo satisfacer? Segunda observación. Servicio no es hacer las cosas según tu propia conveniencia, sino ayudar a los demás cuando tienen un inconveniente.
Servicio no dice, después de haber puesto todo lo posible en mi vida, deja ver si puedo aprovechar un tiempo para servir a Cristo en mi vida importante. En cambio, dice, lo más importante del mundo es el Evangelio y voy a ayudar a los otros a proclamar el Evangelio y hacer su servicio más alegre y productivo. El servicio no es de mí, sino de ayudar a los demás cuando tienen inconveniente. Y tercero, servicio no es sentir que tienes dones especiales, sino que ver que los demás tienen necesidades especiales. Servicio no es sentir que tienes dones especiales, sino el servicio no dice, la iglesia es muy bendecida de tenerme. En cambio dice, me gustaría ser una bendición para aquellos a quienes puedo ayudar y servir. La otra observación, el servicio no es un extra opcional como miembro de la iglesia, pero está entretejido en la estructura de la membresía de la iglesia. No hay miembros de la iglesia y miembros que sirven. Solamente hay miembros de la iglesia y todos sirven. El servicio no dice, oraré para saber si debo de servir en la iglesia. En cambio dice, oraré para saber cómo aumentar tanto tiempo como la eficacia del servicio a Cristo. En Juan 13, vamos a regresar a un texto familiar y usar un momento clave que Jesús usó para enseñar a sus discípulos para hacer una iglesia llena de sirvientes del ministerio del Evangelio. Esta es la última noche antes de su arresto y crucifixión, la última noche que va a impartir la sabiduría de su ministerio. Jesús y sus discípulos están en el cenáculo preparados para recibir juntos la cena de Pascua y ahora Jesús para todo y da una demostración, este hecho para darles un momento de enseñanza. Va a ser algo impensable. Él les va a lavar los pies. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Versículo 1 es una introducción del discurso de despedida de 13 a 16. Dice que amaba a los suyos que estaban en el mundo. Este es específicamente los discípulos en el cuarto, pero también generalmente a todos los que habían creído en él. Y dice el texto que los amó hasta el fin. Es una referencia específica a lo que iba a hacer. Puede decir, los amó hasta la perfección, hasta la compleción. Que Jesús está a punto de servir a sus discípulos en humildad, en sumisión a su Padre, pero más importantemente, anticipa un acto mucho mayor de humillación de su próxima crucifixión, y lo usaría como una lección que nunca olvidarían. Varias veces Jesús dijo que su hora, que su tiempo de sacrificio aún no había llegado. Juan 2:4, 7 y 8. Pero ahora, Juan 12:23 dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 1 del capítulo 13, sabiendo que su hora había llegado, era tiempo que Génesis 3:15 se cumpliera. Satanás herirá el calcañar del Salvador en la muerte, pero el Salvador aplastaría la cabeza de Satanás por obteniendo victoria sobre el pecado, por el sacrificio para proporcionar para los que vienen a Cristo mediante fe. Satanás ha tomado completo dominio sobre Judas, y si alguien piensa que Judas era una víctima, Judas quería hacer lo que Jesús y de lo que Satanás quería que hiciera. Fue un participante voluntario, guiado por sus propios deseos malvados. Ya estaba robando del ministerio
y miró a Jesús como un medio para obtener poder futuro, pero cuando Jesús no iba a tomar ese poder, entonces se volvió contra él. Ahora versículo 3 nos habla del conocimiento especial que Jesús tiene. Dice Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido a Dios y a Dios volvía. Esto es importante. Primero, que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos. Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todo su pueblo. Juan 6:37, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Dios el Padre había seleccionado a algunos para la salvación y cada uno de ellos vendrán a Cristo en fe. Toda su exaltación, Filipenses 2:9, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo por su fidelidad hacia la cruz. Toda su gloria, Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Él sabía todo. Otra área de su conocimiento, él había salido de Dios. Juan 5:24, Jesús afirmó que Dios, el Padre, lo había enviado. Juan 5:27, Dios lo envió con autoridad para dar juicio, para dar y retener la vida eterna. Esta es autoridad tremenda. Juan 17:2, Dios el Padre ha dado al Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él llegó de Dios. Y tercer área de conocimiento especial, él estaba regresando a Dios. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan 14:1-3, Jesús le dijo que regresaría a la casa de su Padre. Y menciono estas cosas que él sabía, porque este versículo nos dice lo que Jesús estaba pensando. Los está diciendo sus pensamientos. Este debe de ser importante para comprender lo que está pasando. Creo que la mejor forma de entender esta relación es que el versículo 3 modifica el versículo 4. La idea es que Jesús, sabiendo todas estas cosas, que termina con el 8 de que regresaría a Dios, sabiendo todas estas cosas, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y lavó sus pies. En otras palabras, necesitaba causar una impresión poderosa que se va a ir. Esta noche debe de estar en la mente de los discípulos. El lavado de los pies era costumbre en Israel como cortesía para los invitados que llegaban para una cena, para transicionarlos del polvoriento viaje y traerlos a un ambiente limpio y cómodo. Todos viajaban a pie, con sandalias por caminos polvorientos, y era hospitalario que el anfitrión se encargara de lavar los pies del huésped, y usaban agua y estaban usando un lugar, un cuarto grande. No eran no vino un sirviente para lavarle los pies. Versículo 5, luego echó en agua una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Es hora de comer, pero antes de comer, Jesús sorprendió a todos, que los discípulos estarían reclinados en una mesa baja, apoyándose en sus brazos con los pies extendidos hacia afuera de la mesa. Si mi cabeza está aquí, los pies de alguien más están aquí. Y mientras miraban, probablemente en shock, no se levantaron para que Jesús le lavara los pies. Jesús vino a ellos. Probó su afirmación anterior que conectaba lo que estaba haciendo con un sacrificio venidero. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y quién estaba aún en el cuarto? Judas. Ya tenía la intención de traicionarlo, y Jesús sabía eso. ¿Qué demostración perfecta de su mandato de amar a tus enemigos? Qué humilde, qué rebajador, qué demostración de humildad.
Solo podemos imaginar las emociones conflictivas que experimentaban los discípulos cuando se sometieron al Señor de todas las cosas lavándole los pies. Pero todavía no estaban comprendiendo plenamente el nivel de la magnitud de la persona de Cristo. Pero es el mismo que sanó a miles, que predicó a decenas de miles, que causó revuelto entre cientos de miles. Y aquí, Él estaba bajándose a esta tarea. Me imagino que quizás había un silencio vergonzoso, un silencio ensordecedor hasta que Jesús viene a Pedro, nunca conocido por su tranquilidad o su silencio. Pedro hace la pregunta que Jesús sabía que vendría y le daría la oportunidad de explicar lo que estaba haciendo. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Entendió la paradoja de lo que estaba pasando. En griego dice, ¿tú mismo me lavarás los pies? Jesús estaba vestido como un sirviente. Se preparó para estar en el piso, para mojarse y secándole el polvo y limpiándole el polvo a los pies de los discípulos. Y ciertamente, probablemente estarían felices de lavar los pies de Jesús, pero nadie ofrecieron de lavar los pies de los demás. Los iguales sociales no se lavaban los pies unos a otros, excepto en raras ocasiones y como muestra de gran amor. Algunos judíos sentían que ni los esclavos judíos deberían de lavar los pies. Eso se debería estar reservado para los gentiles o mujeres o niños, que nos demuestra la sociedad pecadora durante este tiempo. Pero no podría soportar esta parodia de justicia y así que protestó. Y le dejó enseñar 3 lecciones. Versículo 8 dice, jamás me lavará los pies. Le dijo Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le respondió Jesús. Lección 1. Él debe lavar tus pecados para que tengas parte en Él. Esta es la primera lección. Él tiene que lavar tus pecados. Pero hay una segunda lección. Versículos 9 y 10. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Típicamente como Pedro, llega de aquí a allá en 10 segundos. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Jesús hizo un punto específico de hablar del perdón relacional involucrado entre creyente en Cristo y Dios, que necesitamos lavarnos los pies regularmente, de confesar nuestros pecados, no para añadir a la salvación o recibir salvación, sino para mantener esa hermosa, interrumpida comunión con nuestro Padre Celestial. Pero ahora Jesús cambia el tema para la tercera lección, que es el enfoque de nuestro tiempo aquí. Jesús ahora usa el ejemplo del lavamiento de los pies para una lección específica, una lección de servicio humilde. Y miremos 4 explicaciones del servicio humilde. Primero, llamaremos el ejemplo del servicio humilde. El ejemplo de servicio humilde. Versículo 15 dice, porque les he dado ejemplo, que significa un patrón, un modelo, algo para emular. Y explica este ejemplo en versículos 12 a 14. 12 dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Pedro permitió que Jesús lavara sus pies. Jesús lavó los pies de los otros discípulos y les hace la pregunta, ¿saben lo que les he hecho? Y él sabe que no saben lo que he hecho. Entonces los prepara para una lección que nunca olvidarían. Recuerden, Jesús estaba vestido como un siervo. Un sirviente se quitaría el manto para poder moverse libremente y no mojárselo. ¿Jesús está preocupado de mojarse el manto? No. En pocas horas su manto estará lleno de sangre, de su propia sangre, y luego apostada por los soldados. Pero quería dar un recordamiento de lo que es el servicio humilde. ¿Cómo se ve el servicio humilde? ¿Cómo podrían olvidar que Jesús tomó sus pies sucios en sus manos y lavó la tierra y cualquier otra cosa que los animales dejaron en el camino y luego secó sus pies con la toalla? Y la razón de su molestia e incomodidad es
la incomodidad social de la persona mayor lavándole los pies a la persona menor. Por eso Pedro trató de negarse. Pero para ellos esto es más irónico, porque esto no es solamente que era un rango más alto que ellos. Él tenía un rango más alto que todos en el planeta. Pero ahí estaba, tomando sus pies sucios en sus manos y todo lo que está ahí. Versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Lo llamaban maestro, era un título de honor y respeto. A menudo le decían rabí, que significa un maestro judío. Le llamaban señor, curios, que es una expresión de alguien que era un terrateniente o que tenía autoridad sobre ti. Pero esto se aplicaba a Dios en la traducción griega del Antiguo Testamento. Y aquí con Jesús es indicación de su deidad. Entonces Jesús no niega su posición merecida, es su Señor, es su Maestro, pero ahora da la piedra angular para su argumento, que deben de humillarse en servicio como seguidores de Cristo, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. En este momento, el Maestro en este momento no era solamente un empleado del sistema escolar que era moderadamente respetado. Tu Maestro era alguien que has elegido sentar para aprender, para vivir tu vida alrededor e incluso servirle. Él estaba llenando de su conocimiento de Dios en ti y por tanto con razón esperaba ser provisto y servido por ti. Y una clase de sociedad que era normal de lavarle los pies eran los estudiantes a los maestros. Aquí el uso de maestro y señor habla del nombre que le pusieron directamente. Le decían maestro o señor. Cuando hablaban de él indirectamente, usaron la designación el maestro y el señor. Implica, por supuesto, que Jesús es el último maestro y el último señor. Juan, al narrar los acontecimientos del Evangelio, a veces se refiere a Jesús llamándolo el Señor, como si no hay otro. Significa, esto le acaba de decir algo significativo. Si yo he lavado tus pies, entonces deben lavarse los pies unos a otros. Lógicamente no tienen argumento. Esto es socialmente absurdo. Los iguales sociales no lavaron los pies de los unos a otros, pero alguien que es mayor que ellos lavando los pies, ahora deben de aceptar que deben de hacer lo que les dice. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que debían lavarse los pies unos a otros? No se referiría simplemente, literalmente, a hacer esto. Segunda explicación del servicio humilde es el resultado del servicio humilde. El resultado del servicio humilde. ¿Cómo se manifiesta el servicio? En versículo 15 generaliza el lavado de los pies para decir simplemente sé como yo, porque yo te di un ejemplo para que como yo les he hecho también ustedes lo hagan. ¿Por qué está recalcando este punto con tanta fuerza? Justo antes de su arresto y su crucifixión está dando esta lección que no se podía olvidar. Pero hay otra historia de fondo. Esa misma noche, más temprano, en Lucas 22:24 dice, surgió también entre ellos una discusión, estos mismos hombres, sobre cuál de ellos debía ser considerado el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta en la mesa, sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve.
Jesús iba a tomar, ellos pensaban que Jesús iba a tomar el trono de Israel y ellos iban a ser los funcionarios más altos en la tierra. Pero los discípulos necesitaban superar la idea que iban a ascender a tronos de gloria y acostumbrarse a la idea que iban a perder sus vidas por el Evangelio. Ellos tenían que dar el ejemplo para la iglesia que estaba pronto a nacer. ¿Pueden imaginar si después del día de Pentecostés todavía están alegando de quién es el mayor? Eso sería un desastre. Y sí darían ese ejemplo y difundirían la palabra de esta lección que Jesús les enseñó. El Evangelio de Juan fue escrito a los mediados de los años 80. Por el tiempo de que el Evangelio de Juan fue circulado, el ejemplo de Jesús de lavando los pies ya era conocida en la iglesia. Es diciendo lavado de pies, ahora se convertía en una forma de decir servicio en la iglesia. 1 Timoteo 5:10 dice que viudas que eran elegibles para un servicio especial en la iglesia, Pablo da calificaciones de ellas y dice que ella ha lavado los pies de los santos. Primeramente, en el primer siglo, aún se lavaban los pies. Y quizás lavaba los pies de los creyentes cuando llegaban a su casa o cuando se reunían a la adoración, pero es caracterizada como alguien que ninguna necesidad es inimportante. Ella hace todo lo que necesita que hacer para hacer el ministerio de la iglesia. No tiene que estar, no tiene que ser líder o no dice, no es cosa mía, no es mi don espiritual para cambiar pañales, esa no es esa persona. Cuando dice Jesús, hagan también ustedes lo que yo les hice a ustedes. Este es el resultado de la humildad que define la vida cristiana. Servicio humilde. Y da una tercera explicación de servicio humilde, la misión del servicio humilde. Esto no es solamente algo dirigido a la superación personal que, mira qué tan humilde soy. Hay una misión más grande, una idea más grande. Este no es solamente un mensaje de mejorarte por su propio bien. Hay algo más grande en juego. Versículo 16, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, Jesús dice dos cosas. Un siervo no es mayor que su señor. Señor es la misma palabra griega que es kurios, que Jesús usa para referirse a sí mismo, y más tarde Jesús aplica ese concepto para recordarles que su suerte es la suerte de los discípulos, su destino están atados al destino de él. Juan 15:20, acuérdense la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán a la de ustedes. Entonces, los que odian a Cristo, odiarán a los cristianos, y los que aman a Cristo, amarán a cristianos. Y dice, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Uno que es enviado, esta es la palabra apóstolos, es la palabra apóstol, que significa el que ha sido enviado. Esto no se usa en la forma técnica como los apóstoles, pero la lección puede estar presente, pero porque ellos irán a ser los apóstoles. Esta es la única vez que se usa la palabra apóstol en el Evangelio de Juan. El mensajero, el enviado, ha sido solamente Jesús mismo. Jesús se refiere a Dios el Padre como el que me envió 20 veces en el Evangelio de Juan. Jesús es el que ha sido enviado. Hebreos 3:1 habla de Cristo como el apóstol, el enviado. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está transicionando a su propósito, dándole esta lección. Él ha sido el enviado, Él ha sido el apóstol. Pero en unos días, ellos serán los apóstoles. El término apóstol no se aplica técnicamente como título de apóstol, pero en el contexto de los evangelios, ese es su título, ese es su rol. 9 meses en los evangelios se llaman los apóstoles, los enviados. Entonces, como Jesús, el apóstol,
no actuó más grande que el que lo envió, el Padre, así estos apóstoles que serían enviados no deben de actuar más grande que el que los envía, Jesús mismo. Si el que es mayor, Jesucristo, no se avergüenza de ser un siervo humilde, entonces el que es menor ciertamente no debería avergonzarse de ser un servidor humilde. El ministerio exitoso de la Iglesia de Jesucristo depende en esta dinámica que no tememos servir. Y quiero decir algo más. Si están leyendo el Nuevo Testamento, no hay duda que el cristiano más grande que ha vivido es el apóstol Pablo. Él proclamó Cristo, sufrió por Cristo, lloró por Cristo, amó a Cristo, escribió de Cristo. Y las palabras que atesoramos como la lema del ministerio, Colosenses 1:28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero cada uno de ellos, los apóstoles, vivieron una vida ejemplar de fidelidad a la misión de la proclamación del Evangelio. Cada uno de ustedes murió una muerte de mártir, con la excepción de Juan, el autor de este Evangelio, pero él fue desterrado por el emperador dominicano a la isla de Patmos, según el Tertuliano, después de haber sido sumergido en aceite hirviendo y milagrosamente no lesionado. Pero este es el punto. Si Jesús lavó los pies de los apóstoles y les dijo que hicieran lo mismo, y si los apóstoles viven una vida de lavado de pies, que si lo hacían, entonces tú y yo no tenemos excusa. No tenemos excusa. Así es como se difunde el Evangelio. Así es exaltado Cristo. No hay lugar para mezquindad en el orgullo, en la misión mayor de la Iglesia de proclamar el Evangelio. Este es el punto. Que tan pronto tú has sido puesto en aceite hirviendo para Cristo como Juan, o has sido lanzado para Cristo como Tomás, o has sido crucificado boca abajo después de mirar tu esposa morir como mártir, como lo hizo Pedro, o has sido ejecutado por la espada, como Santiago, o has sido crucificado como Andrés, o apedreado como Felipe, o quemado vivo como Mateo, o crucificado y ahogado como Natanael, o crucificado como Santiago el menor, o matado a golpes como Tadeo, o cortado por la mitad como Simón el celote, y decapitado como Pablo, entonces podemos quejarnos de nuestros derechos y privilegios en la Iglesia. ¿Y qué tan importante eres? ¿Y qué tan importante soy yo? La misión del Evangelio depende en los apóstoles aprendiendo esta lección, y cada uno de ellos la aprendieron. Hechos 17 nos llama a los hombres que trastornaron al mundo. Y Jesús da una explicación, otra explicación del servicio humilde, la bendición del servicio humilde. Aquí es donde vemos el fruto del servicio humilde. Versículo 17. Si saben esto, serán felices si lo practican. Si saben esto, serán felices si lo practican. Si sabes esto, realmente es condicional. Si conoces estas cosas, si sabes estas cosas, y si lo haces, entonces serás bendecido. O serán felices y bendecidos. ¿Cuáles son las bendiciones de servicio humilde? Primero, la bendición de la confianza. La bendición de la confianza. Vamos a hablar de esta lógica. Efesios 4, 1 a 2 dice: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose uno a otros en amor. La humildad, esto es a la cabeza de los términos relacionales: mansedumbre, paciencia, soportándose uno a otros en amor. Todos conocemos a alguien con quien nunca puede ser completamente transparente porque llevan un registro de errores, y si se portan bien, esos nunca volverán a seguir, pero siempre estás esperando que salga algo nuevo. O quizás, si has herido gravemente con tu lengua reprensiva o patrón de impaciencia con dureza, es posible que tengas un cierto nivel de relación, pero nunca puedes disfrutar la cercanía que alguna vez tuviste.
Y esto no es hablar de perdón, sino una consecuencia solamente. Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. En términos de servicios, cualquier líder calificado que el que no quiere servir o sirve con egoísmo es solo una carga para el ministerio, y el líder pierde confianza en esta persona, pero el siervo humilde tiene la valiosa confianza. La segunda bendición, la bendición del significado. La bendición del significado. Esto quizás suena como un oxímoron. La persona humilde significativa, pero siga el resultado de la humildad. Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. La paradoja es que el que piensa a los demás más significativos que sí mismo se hace significativo en la iglesia. El ejemplo de Tabita en el libro de Hechos, Tabita ha muerto, debe de resucitarle, servía a toda la iglesia, a todas las viudas, todo lo que había hecho, todos están llorando, porque ella era la menor. Y si no hubiera sido de esa forma, no le hablarían a Pedro. La bendición del significativa. ¿Cómo lo dijo Jesús? Si quieres ser el mayor, debe de ser el menor. Tercera bendición, la bendición de perspectiva. Bendición de perspectiva. Colosenses 3:12. Por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad, sean humildes, amables y buenos. Compasión, corazones compasivos, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Pero ¿cuál es el motivo para vestirse de humildad? El motivo es como los escogidos de Dios. Algunos dicen que la doctrina bíblica de la acción causa arrogancia, pero en realidad es lo opuesto. La elección es la motivación para la humildad. ¿Por qué Dios te elegiría? No hay razón, excepto su amor, según Efesios 1. Esto nos da la perspectiva constante que no soy nada a menos que Dios me elija. ¿Cuáles bendiciones recibimos? Sinclair Ferguson comenta sobre iglesias grandes y creciendo. Dice, no es inusual en iglesias grandes escuchar a la gente decir, esta iglesia es demasiado grande, no puedo encontrar un lugar donde servir. Pero esto casi nunca es verdadero. Y cuando se decodifica esta afirmación, es que la persona piensa que no están recibiendo la recognición que piensan que se merecen. Y esto puede causar un soplo cardíaco que es muy destructivo en la vida de la iglesia. 3 principios para encontrar un lugar de servicio. Y luego les doy una lista para encontrar un lugar de servicio. Principio 1. Esté dispuesto a satisfacer cualquier necesidad con excelencia. Eclesiastes 9:10 dice, haz bien todo lo que emprendas. Esto no es, yo haré todo con excelencia en mi vida regular y en la iglesia doy un poco menos. Debe de ser lo opuesto. Este debe de ser basado en el amor por el Evangelio. Nuestro amor mutuo se expresa en servirnos unos a otros y servir junto a otros. Nuestro amor se basa únicamente de que somos familia de los que hemos sido redimidos por el Hijo de Dios, y servir uno a otros tiene sus raíces en el Evangelio. Nuestra excelencia de servir a causa de Cristo y servirnos unos a otros está ligada a la gratitud por la salvación y la preocupación de que otros también reciban a Cristo como Salvador. Segundo principio, desarrolla las misericordias necesarias para servir a los demás. Y les voy a dar 2 misericordias. Misericordia 1. ¿Estoy realmente dotado para hacer este servicio en particular? Los líderes sabios evalúan los talentos y las aptitudes para evitar conversaciones difíciles después. Y los miembros sabios son honestos consigo mismos acerca de si son maestros o dadores de misericordia o organizadores o exhortadores. Conocerse a sí mismo. Misericordia 2.
Tengo mansedumbre en mi servicio. Tengo mansedumbre en mi servicio, o sirvo con espíritu argumentativo, o sirvo con territorio, que este es mi ministerio. Sin mansedumbre, si sirven sin mansedumbre, trae dolor a la iglesia, que fractura la unidad del cuerpo. Principio 3. Sirve porque los dones espirituales se dan para los demás, no para ti. Se dan para los demás, no para ti. Y ciertamente disfrutamos cualquier don espiritual que poseemos, pero los dones espirituales vienen de esta posición para los demás. Debes de tener la actitud que Cristo me ha dado este don para ti. Hay muchas pláticas en iglesias de mi don espiritual, pero en todas las epístolas en la iglesia nunca hay una instrucción de mi don, ni una. En su libro de membresía, el Dr. Wayne Mack, creo que tiene 150 años y todavía está escribiendo libros. Tiene una lista que dice que se llama ¿Quieres un ministerio? Lo he adaptado ligeramente y he añadido unas pocas listas. Hay 35 y voy a hacerlo rápido. ¿Qué necesidad física puedo satisfacer? ¿Qué necesidad espiritual puedo satisfacer? ¿Qué necesidad espiritual puedo orar y por quién? ¿Por qué necesidades en la iglesia puedo orar? ¿En qué ministerio puedo dedicar una hora extra por semana? ¿A quién en la iglesia puedo comunicarme para recibir un breve estímulo esta semana? ¿A quién puedo comunicarme en un nivel superior como a almuerzo o cena o compañerismo? ¿Por qué misionero que apoya nuestra iglesia oraré esta semana? ¿Puedo escribirle a ese misionero una nota de aliento? ¿Me he acercado a un anciano o diácono para pedirle oportunidades ministeriales? ¿Qué déficit del ministerio puedo ayudar? ¿A quién puedo comunicarme fuera de la iglesia con un libro o un enlace a un sermón reciente? ¿A quién puedo invitar a la iglesia? ¿Cómo puedo representar a Cristo en mi lugar de trabajo? ¿Cómo puedo dar ejemplo de piedad en mi palabra, conducta, amor, fe y pureza? ¿A quién puedo bendecir con aliento cada día del Señor? ¿Cómo puedo ayudar en el ministerio estudiantil, en el ministerio infantil? ¿Cómo puedo ser una bendición en un grupo pequeño? ¿A quién puedo orientar o alentar? ¿Cómo puedo ayudar en la atención de miembros? ¿Cómo puedo ayudar en correr la voz de nuestra iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a mis dones musicales para apoyar la adoración musical? ¿Cómo puedo ayudar a promover materiales de discipulado como la librería? ¿Cómo puedo ayudar administrativamente a los diáconos, ancianos o al personal? ¿A quiénes hijos puedo cuidar para ayudar a apoyar sus matrimonios jóvenes en la iglesia? ¿Cómo puedo involucrarme más en la oración? ¿Cómo puedo respaldar a las conferencias y hacer que sean más agradables para asistentes? ¿Cómo puedo ganar un poco más dinero para dar? ¿Cómo puedo bendecir a los miembros de la iglesia con habilidades prácticas que tengo? Es una lista corta. Hagan estas preguntas y respondan a estas preguntas. Hice una decisión antes de que comencé esta serie para darle un sabor a una teología de la iglesia con grandes hombres y mujeres de la iglesia que nos han precedido. Y me dirijo a varios, pero sabía que tenía que terminar con mi héroe en la fe, con mi hermano Charles Haddon Spurgeon, el pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres. El historiador de la iglesia, Jeff Chang, escribió: una lista precisa de miembros nunca es un objetivo en sí mismo. Más bien, Spurgeon entendió que una congregación llena de personas que amaban genuinamente a Jesús y creían en el Evangelio creaba un ejército que podía sacudir al mundo. Constantemente llamaba a su pueblo a hacer algo por el reino de Dios. Spurgeon estaba dando una conferencia sobre el servicio en la iglesia y afirma directamente su posición sobre este tema. Dice: ¿qué nociones tan extrañas tiene la gente sobre unirse a la iglesia? Muchos jóvenes se unen al cuerpo de fusileros. Allí está. Cuando se une a la iglesia, ¿dónde está? Tenemos distinguido honor de tener los nombres de muchos jóvenes caballeros en nuestros libros. ¿Pero dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Piensan que
es suficiente que hayan unido a la iglesia y no crean que se requiera nada más. Cuando ingresan en un instituto literario o algo parecido, lo hacen con el propósito de hacer algo y obtener una ventaja. Y les digo a esos jóvenes, ¿creen que la iglesia cristiana es una farsa? Si lo hace, podríamos incluso prescindir de nuestros nombres. Si no crees que la iglesia cristiana es una farsa, entonces demuestra que no lo crees trabajando lo más que puedas para la causa de Cristo. Pero escuchamos a algunos decir, aunque lo intentara, no podría hacer nada. Pero yo respondo, no me hubiera gustado decir de esto. No hay ni una ortiga en un rincón del cementerio sin sus virtudes. No hay una araña en el mundo que no tenga su tela para tejer. Y no hay hombre en el mundo que no tenga algo que hacer por la causa de Cristo que nadie más puede hacer excepto él mismo. No creo que sea posible de que seas impotente. No puedes hablar con alguien, no puedes hacer algo en tu propio lugar como miembro de la iglesia. Y a los finales de su ministerio, Spurgeon, predicando, habló de un hombre, un ministro, Gerhard Orken, y el ejemplo que estaba dando las iglesias bautistas alemanas. O conseguir una iglesia que funcione. Las iglesias alemanas, cuando nuestro querido amigo Onken vivía, siempre cumplían la regla de preguntar a cada miembro, ¿qué vas a hacer por Cristo? Y escribían la respuesta en un libro. Lo único que se requería de cada miembro era que continuara haciendo algo por el Salvador. Si dejaba de hacer algo, era una cuestión de disciplina de la iglesia, porque era un profesor ocioso y no se le podía permitir permanecer en la iglesia como un zángano en una colmena de abejas trabajadores. Debe hacerlo o debe irse. Ese es un estándar muy alto. ¿Qué es lo que vas a hacer para Cristo? Quiero terminar nuestro tiempo y terminar esta serie con las palabras de Pedro, con las que comenzamos. Solo escuchen. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Como cristiano primero y como pastor segundo, no tengo deseo de jugar de iglesia, de jugar juegos. En los últimos 18 mensajes, como una iglesia, hemos hecho una declaración que como iglesia deseamos ver a Dios obrar a través de nosotros mientras nos esforzamos a lograr más gran obediencia al Señor de la iglesia. Mi oración es que nosotros seamos una iglesia que honra a Cristo. Oremos. Padre, venimos ahora que seamos una iglesia que honra a Cristo y que con toda humildad, Señor, traigas almas a nosotros, nos traigas miembros nuevos mientras tratamos de honrarte, que traigas oportunidades del Evangelio y misioneros y influencia para el Evangelio, que nos traigas más entrenamiento, más pastores de entrenamiento. Oramos por hombre o mujer aquí que en este momento está realizando que no tienen fe en ti. Oro por ellos, que ellos sean parte de este organismo, de esta familia de Dios, la Iglesia de Jesucristo. Y que hoy sea el día que vengan a ser parte de esta familia. Y oramos por oro por nosotros como iglesia. Podemos manejar por esta calle de White Lane y pasar por iglesia y iglesia que se ha desviado, buscando cosas centradas en hombres, olvidando la gloria de adorar a Cristo, olvidando la base del Evangelio.
y siguiendo cosas que no te honran. Oro que nosotros seamos fieles, que seamos luz y que seamos sal, y que nosotros seamos una iglesia que honra a Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.